Muy bien, queridos alumnos, bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Recuérdense que hoy jueves son 3 horas, entonces, bueno, seguimos con nuestro modelo ISLM. Estamos en la curva de la LM. Ya dijimos que esta curva tiene pendiente positiva. Dijimos que el parámetro H es el que básicamente da la inclinación a la curva, que ese parámetro H es la relación que hay entre la demanda de dinero y la tasa de interés. Entonces tenemos un primer caso extremo donde es totalmente horizontal, es decir, no responde para nada la demanda de dinero a la tasa de interés. Así la ven los clásicos, es esta relación que habíamos visto desde que vimos la teoría cuantitativa del dinero, la demanda de dinero igual a K por I, donde el crecimiento de la demanda de dinero es proporcional al crecimiento o crece en una determinada proporción dependiendo del crecimiento del ingreso, ¿ok? Luego se tiene, si H es bajito, es bastante inclinada, es decir, es bastante inelástica. Si H empieza a aumentar, se va aplanando la curva, es decir, pequeños cambios en la tasa de interés generan grandes cambios en el ingreso. Y finalmente, si es totalmente horizontal, pues entonces pequeñísimos cambios en la tasa de interés generan cambios bien pronunciados en el ingreso, ¿ok? Lo que estábamos haciendo entonces de seguida era tratar de explicar los factores que desplazan toda la curva y decíamos que el rol central lo tiene la política monetaria, de manera tal que una política monetaria expansiva aumenta la LM o desplaza la LM hacia la derecha y una política monetaria contractiva desplaza la LM hacia la izquierda. Y entonces habíamos tratado de bajar a la gráfica siguiente, cosa que no ayuda mucho el internet. Esperemos que ahora sí. Y les decía que recuerden que la gráfica de la LM depende de lo que pase en la gráfica del mercado del dinero, ¿ok? Entonces, ante cambios en la oferta monetaria, por ejemplo, una política monetaria expansiva, uno tenía un primer momento de equilibrio donde estaba la cantidad de dinero y la tasa de interés, y si había un desplazamiento hacia la derecha de la oferta monetaria, pues fíjense que en este trayecto se crea un desbalance, ¿verdad? Un desbalance donde la oferta monetaria es mayor que la demanda monetaria y ese desbalance hace que se tenga que reducir la tasa de interés para que se pueda lograr el nuevo nivel de equilibrio. Recuerden otra vez que el asunto es un asunto de que cuando estamos aquí en este nivel de desbalance, lo que ocurre es que ¿cómo se llama? El exceso de dinero se va al mercado de bonos, así como hay un exceso de oferta aquí, hay un exceso de demanda en el mercado de bonos, eso presiona a que aumente el precio del bono y que baje la tasa de interés. Entonces, en un primer momento, vamos a tener un desplazamiento de la LM hacia la derecha. Pero es importante entender que este es un proceso más integral. Entonces, en la medida que el desbalance entre la oferta de dinero y la demanda de dinero ha hecho caer la tasa de interés, eso va a tener unos efectos en el mercado de bienes y servicios por la estrecha relación que hay entre la tasa de interés y la inversión. De manera que ante esta caída de tasa de interés, en nuestro modelo lo que ocurre es que hay un aumento de la inversión y un aumento de la inversión genera un aumento del ingreso, un aumento de la cantidad de la demanda de bienes y servicios, y eso vuelve a impulsar el crecimiento de la demanda, ¿ok? De la demanda de dinero, y se restablece este equilibrio que está aquí. Obviamente, ¿cómo vemos ese asunto? Bueno, una vez que estamos en este punto, estamos en el Y1, estamos aquí, pero una vez que aumenta la inversión, aumenta el ingreso y entonces ahora estamos en este Y2 que está aquí
y obviamente se vuelve a restablecer el equilibrio en un punto donde otra vez sean iguales la oferta monetaria y la demanda de dinero. ¿Ok? Ese punto al final ha habido una tasa de interés, movimientos de la tasa de interés, uno primero descendente y otro después ascendente. Cuando ustedes vean el modelo completo, se van a dar cuenta que todos estos detalles, ¿cómo se llama? Los tiene uno como en la mente para poder explicar lo que está ocurriendo, pero no es que hace muchas gráficas, ¿ok? Sino que simplemente hace gráficas de movimientos de la demanda de la LM o de la IS, pero tiene que entender, repito, todo lo que está detrás, ¿ok? Entonces, un segundo elemento que también genera movimientos dentro de la, desplazamientos de la LM es lo que ocurra con la demanda de dinero de forma autónoma. Entonces, toda disminución de la demanda de dinero de forma autónoma va a tener un efecto parecido a una política monetaria expansiva. El desequilibrio entre la demanda de dinero y la oferta de dinero se va a resolver con una caída de la tasa de interés. La tasa de interés va a estimular la inversión y va a estimular el ingreso. Lo que sí es importante entender aquí que ahora como es la demanda de dinero la que se mueve, pues realmente lo que ocurre es una recomposición de portafolio, es decir, no hay un aumento de la cantidad de dinero, sino una recomposición de portafolio dentro de los agentes económicos, primero desde el dinero al mercado de bonos y luego otra vez del mercado de bonos a el mercado de transacciones. Como les digo, por ahorita no me interesa meterme en esos detalles con ustedes. ¿Qué me interesa? Ok, falta un tercer elemento. Un tercer elemento es las alteraciones en el nivel de precio. Cuando haya una alteración en el nivel de precio, eso va a afectar a la oferta monetaria. Es decir, vamos a estar en un escenario parecido a este. Si, por ejemplo, aquí hay un aumento de precio. No, no tengo hambre. Si aquí hay un aumento de precio. No, papi, gracias. Apaguen el micrófono, por favor. Si aquí hay un aumento de precios, ¿qué creen que le va a ocurrir a la oferta monetaria en términos reales? Repito la pregunta. Si lo que ocurre en el mercado es un aumento de precio y la oferta monetaria es M sobre P, un aumento del precio, ¿qué va a hacer que pase con la oferta monetaria en términos reales completo? ¿Que aumenta o que disminuye? Que disminuye. Que disminuye, correcto. Entonces, fíjense, cambios en los precios nos van a alterar la oferta monetaria, ya no por una decisión del Banco Central, no porque el Banco Central mueva M, sino porque se está moviendo el nivel general de precios. Entonces, al final, si hay un aumento de precios, va a tener los mismos efectos que una política monetaria contractiva. Si hay una disminución de los precios, va a tener el efecto de una política monetaria expansiva y entonces los movimientos sobre la LM van a ser muy parecidos. Entonces, en definitiva, ¿qué me interesa? Aquí lo tengo resumido, así como tenían su resumencito de la IS, aquí tienen su resumencito de la LM. Es decir, esta lámina 41 es muy, 43 es muy importante, que nos dice que hay, la LM es una función que representa combinaciones de ingresos y de tasa de interés donde está en equilibrio el mercado del dinero, es decir, donde la demanda de saldos reales es igual a la oferta, ¿ok? Que es otra cosa importante que tenemos que entender de la LM, que tiene pendiente positiva, ¿ok? Que la pendiente va a ser más inclinada o menos inclinada, depende del valor de H. Repito, mientras más bajo H, mientras menos sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, más inclinada la curva. Y luego vamos a tener tres elementos que van a desplazar toda la curva de la LM. Una es la política monetaria, otra es
la demanda de dinero, movimientos autónomos de la demanda de dinero, y otro es el nivel de precio. Aquí se los coloqué todos en el sentido de que generan un aumento de la LM, es decir, que desplazan la LM hacia la derecha. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la política monetaria sea expansiva, cuando haya una reducción autónoma de la demanda de dinero o cuando haya una reducción en el nivel general de precios. Todo eso me va a mover la LM, ¿ok? Entonces, ya sin más preámbulos, podemos entrar al meollo del asunto, como dice, a lo que realmente nos interesa es que es la construcción del modelo ISLM, porque la construcción del modelo ISLM nos permite determinar la efectividad de la política fiscal y de la política monetaria, nos permite derivar la demanda agregada y nos permite saber cuáles son los factores que aumentan o demandan o disminuyen la demanda agregada, ¿ok? Entonces, recuerden que es un modelo que surge de la interpretación de la teoría keynesiana que hace John Hitch. Esto lo hace en 1937. Recuerden que ayuda a explicar la posición en la pendiente de la curva de la demanda agregada, permite evaluar la efectividad de la política fiscal y la política monetaria, y lo más importante, sirve para explicar las fluctuaciones de la economía en el corto plazo. Es decir, porque en el corto plazo el PIB real está por encima o por debajo del PIB potencial. Entonces, ¿qué vamos a tener finalmente en nuestra gráfica de ISLM? Vamos a tener en el lado de las X el ingreso, en el lado de las Y la tasa de interés. Ingreso como variable del mercado de bienes y servicios, tasa de interés como variable del mercado monetario. LM, todos los puntos de la LM representan equilibrio en el mercado de dinero. Y ese, a la igualdad entre oferta agregada y demanda agregada o entre ahorro e inversión, todos los puntos en la IS van a representar equilibrios en el mercado de bienes y servicios. ¿Dónde se cortan la IS y la LM? Vamos a tener el único punto de equilibrio donde están de forma simultánea en equilibrio el mercado del dinero y el mercado de bienes y servicios. Es decir, es la combinación de Y sub E y R sub E, donde la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero y la oferta agregada es igual a la demanda agregada, o si lo quieren ver, las entradas son iguales a la salida, o si lo quieren ver, el ahorro es igual a la inversión. ¿Ok? Ese es el punto de arranque de este modelo. Recuérdense que la IS tiene su ecuación para calcularla, que es esta. Repito, Y sub E, es decir, la IS permite determinar el ingreso, multiplicador keynesiano que multiplica a los componentes de la absorción de la demanda menos BR. B entendido como el parámetro de sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. En la LM coloca el parámetro de la tasa de interés. La forma de determinarlo es un parámetro que multiplica al ingreso, una relación que multiplica a la oferta monetaria. Finalmente, entonces, ¿cómo es la cosa? K entre H, que multiplica a I, menos 1 entre H, que multiplica a M sobre P. Otra vez K, no es esta K para nada. Esta K es la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso. Esta H es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, finalmente, esta es la curva de la ISLM. Como les digo, hemos recorrido mucho para llegar hasta aquí. Lámina importante que resalten por ahí que tienen que tenerla muy pendiente, la 44. ¿Ok? Como todo modelo, no solamente vemos cuál es la dependencia de las variables que están en el sistema cartesiano, cuáles son las otras variables que desplazan las curvas, sino que además entendemos por
que suele mantenerse el equilibrio. O sea, cuáles son las fuerzas que se están moviendo todo el tiempo para mantener el equilibrio. De manera que tiene que ocurrir cierta situación para que tendamos a estar en equilibrio en ambos mercados según el modelo, ¿verdad? Entonces, aquí, como todo, debido a la complejidad de las variables, no es tan sencillo como que se mueve esta variable y ya se consigue el equilibrio, o se mueve esta variable y ya se consigue el equilibrio. No. Aquí se mueve la tasa de interés. Siempre que haya desequilibrio en el mercado monetario, se mueve el ingreso. Siempre que haya desequilibrio en el mercado de bienes y servicios. Vamos a recordar rápidamente el tema de cómo se obtiene el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, porque si no, como yo sé que ustedes tienen memoria frágil, no me lo van a entender. O presumo que no me lo van a entender, no lo van a recordar, quiero decir. Recuérdense que nosotros vimos que en el modelo keynesiano estaba el aspa keynesiana. Recuérdense que en el aspa keynesiana por aquí está el ingreso por el lado de la oferta, por aquí está el ingreso por el lado de la demanda. Tenemos esta bisectriz que representa la igualdad entre la demanda agregada y la oferta agregada, y tenemos la curva de demanda agregada porque Keynes hace determinar el nivel de ingreso por el lado de la demanda, ¿ok? ¿Qué habíamos dicho entonces que sostenía el equilibrio? Habíamos dicho que el ingreso se mueve hasta llegar a ese punto de equilibrio donde la demanda agregada coincida con la oferta de 45 grados. ¿Qué decíamos que ocurría hacia la derecha de ese punto? Es decir, cuando el ingreso sea mayor que el ingreso de equilibrio. Es una situación que no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Porque en esta parte la oferta agregada es mayor que la demanda agregada, y lo que ocurre es que se empiezan a acumular inventarios. Eso le da la señal a los productores que ya no pueden estar aumentando el ingreso, y entonces el ingreso cae, ¿ok? En la situación del otro lado teníamos que ahora aquí es la demanda agregada la que está por encima de la oferta agregada. Esto significaba que la cosa estaba muy dinámica y que los empresarios veían disminuir su variación de existencia y entendían que tenían que producir más, ¿ok? De manera que, repito, todo desbalance entre demanda agregada y oferta agregada, de hecho lo vimos con este cuadrito que está aquí. Todo desbalance entre demanda agregada y oferta agregada era compensado con las existencias y eran la señal que le permitía al empresario saber que si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, tiene que subir el ingreso, o que si la oferta agregada es mayor que la demanda agregada, tiene que reducir el ingreso. Decíamos inclusive que ese era un ejemplo muy sencillito, pero que a nivel de toda la economía, pues también íbamos a tener el equilibrio cuando todas las entradas sean iguales que la salida. Yo siempre les dije, ojo, ubiquen que en las entradas está en la inversión y que la inversión es un componente de la demanda agregada. Aquí siempre entonces inversión, entradas y demanda agregada van a estar de este lado. En el caso de la oferta agregada, las salidas y el ahorro son las que van a estar de este lado, y entonces habíamos concluido lo mismo que en el primer. Ustedes me estoy moviendo y ustedes me están siguiendo cuando muevo las gráficas, cuando muevo las diapositivas. Fíjense, les estoy recordando el mercado de equilibrio, cómo se equilibra el mercado de bienes, porque me interesa ahorita retomarlo, ¿ok? Entonces recuerden, en el mercado de bienes está en equilibrio cuando las entradas son iguales a las salidas, es decir, en este punto demanda agregada y oferta agregada son iguales.
Cuando las entradas son mayores que la salida, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, se desacumulan las existencias, las empresas se sienten atraídas por aumentar la producción para satisfacer la mayor demanda, por lo tanto, y crece, ¿ok? Repito, se mueve y para equilibrar el mercado. Por el contrario, si las salidas son mayores que las entradas, la oferta agregada es mayor que la demanda agregada, los empresarios ven cómo se acumulan las existencias y entonces tienen que reducir el ingreso. Eso es con respecto a cómo se corrigen los desequilibrios en el mercado de bienes, a cómo se corrigen los desequilibrios en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de dinero. La tasa se mueve para que haya una corrección de los desequilibrios. Siempre que haya un exceso de demanda de dinero sobre oferta de dinero, va a subir el precio para que se consiga una disminución de la demanda y se igualen oferta y demanda de dinero. Siempre que la oferta de dinero sea mayor que la demanda de dinero, va a haber un exceso de oferta y entonces la tasa de interés tiene que caer para que haya un equilibrio. Entendiendo esa parte es que podemos entonces entender los movimientos que van a haber aquí. Entonces, fíjense, una primera chuletica que tenemos. Tenemos la curva de la LM y tenemos hacia acá situaciones hacia la derecha y hacia acá situaciones a la izquierda. Siempre que estemos de este lado, la demanda de dinero va a ser mayor que la oferta de dinero. Y siempre que estemos a la izquierda, la demanda de dinero va a ser menor que la oferta de dinero. En otras palabras, toda situación a la derecha de la LM es un exceso de demanda de dinero, toda situación a la izquierda es un exceso de oferta de dinero. Igual nos va a pasar con la IS. Vamos a tener hacia la derecha una situación y hacia la izquierda otra situación. Hacia la derecha, ¿qué va a ocurrir? La oferta agregada es mayor que la demanda agregada y hacia la izquierda lo que va a ocurrir es que la oferta agregada es menor a la demanda agregada. Es decir, hacia la derecha exceso de oferta, hacia la izquierda exceso de demanda de bienes y servicios. Y entonces finalmente Hitch, que fue el que manejó este modelo, lo que hace es que divide en cuadrantes los diferentes desequilibrios. Arranca con un primer cuadrante aquí, un segundo cuadrante aquí, un tercero aquí y un cuarto cuadrante aquí. Entonces, veamos con calma. Repito, en este punto ambos mercados están en equilibrio. En este punto vamos a tener un desequilibrio donde va a haber un exceso de demanda de equilibrio de dinero y un desequilibrio donde va a haber un exceso de oferta de bienes y servicios. ¿Cómo se van a corregir ambos desequilibrios? Hemos dicho que siempre que la demanda de dinero sea mayor que la oferta de dinero, la tasa de interés tiene que subir para que se corrija el desequilibrio. ¿Ok? ¿Qué dijimos en el caso de la IS? Dijimos que siempre que la oferta agregada sea mayor que la demanda agregada, de lo que estamos hablando es de una acumulación de variación de existencias y el ingreso tiene que caer. Entonces, fíjense, esta flechita porque son nuestras amigas para entender el asunto. Como la tasa de interés crece así, la vamos a tener con una flechita hacia arriba creciendo, con una flechita hacia abajo cayendo, porque obviamente la tasa de interés está en el eje de las Y. ¿Cómo vamos a tener los movimientos del ingreso? Los vamos a tener con flechitas de forma vertical, horizontal. Obviamente, hacia el lado derecho va a ser crecimiento del ingreso, hacia el lado izquierdo va a ser reducción del ingreso. ¿Me están entendiendo esta última parte? Es muy importante, o sea, repito, aquí flecha hacia arriba, flecha hacia abajo.
flecha hacia arriba, porque obviamente acuérdense que esto es 0 y que hacia arriba esto crece, esto es 0 y hacia la derecha esto crece, ¿ok? Entonces, después del nivel de equilibrio, dependiendo si estamos en una situación de desequilibrio, la tasa de interés la podemos señalar como crecimiento con una flecha hacia arriba, la podemos señalar como reducción con una flecha hacia abajo, ¿ok? En el caso del ingreso, una flecha creciendo hacia la derecha en señal de aumento, una flecha creciendo hacia la izquierda en señal de disminución. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo toda esta cháchara? Bueno, para entender cuáles son los movimientos que hacen la tasa de interés y el ingreso para restablecer el equilibrio. Fíjense cómo lo tenemos aquí. Primer cuadrante, les dije, en el primer cuadrante hay un exceso de oferta. ¿Cómo se corrige el exceso de oferta? Cayendo el ingreso. En el mercado de dinero hay un exceso de demanda. ¿Cómo se corrige el exceso de demanda de dinero? Subiendo la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, esto es lo que señala este tipo de flechitas así que parecen un reloj. Veamos la situación en el segundo cuadrante. Si estamos hacia la derecha, se mantiene el exceso de demanda de dinero. Pero ahora estamos hacia la izquierda de la IS, lo cual significa que ahora hay un exceso de demanda agregada sobre oferta agregada. Obviamente las correcciones, ¿cómo van a ser? El exceso de demanda de dinero se va a resolver con un aumento de la tasa de interés, pero el exceso de demanda de dinero con respecto a la, el exceso de demanda de bienes y servicios con respecto a la oferta agregada de bienes y servicios se va a resolver con un aumento del ingreso. ¿Me estoy explicando o alguien me quiere preguntar algo? Fíjense que ya la cosa aquí es más completa, no se trata de una curva simplemente de demanda y oferta donde por aquí hay un exceso y por aquí hay otro, no. Hay 4 situaciones de desequilibrio y para contrarrestar las situaciones de desequilibrio tenemos que saber qué va a pasar con el ingreso y bueno, de ahí de alguna manera lo que tenemos que saber es qué ocurre en las situaciones de desequilibrio. Fíjense, por ejemplo, veamos esta cuarta. Estamos a la izquierda de la LM, entonces aquí hay un exceso de oferta de dinero. ¿Cómo se corrige el exceso de oferta de dinero? Bajando la tasa de interés. En este caso estamos del lado derecho de la IS. Quiere decir que hay un exceso de oferta agregada sobre demanda agregada. ¿Cómo se resuelve? Reduciendo el ingreso. Obviamente aquí ya tienen la chuleta final, ¿verdad? Y lo que tienen es ya lo que ocurre en cada uno de los cuadrantes. En el primero, exceso de oferta y exceso de demanda de dinero. Entonces ven que tiene que disminuir el ingreso, aumentar la tasa de interés. Veamos el tercero, por ejemplo, que es el que no hemos visto aquí. En el tercero hay un exceso de demanda en el mercado de bienes y un exceso de oferta en el mercado de dinero. Tiene que subir el ingreso y bajar la tasa de interés. Repito, estamos aquí hacia el lado izquierdo, hay un exceso de oferta de dinero, todo exceso de oferta de dinero implica una reducción de la tasa de interés, estamos del lado izquierdo de la oferta agregada y la demanda agregada, hay un exceso de, ¿cómo se llama? Demanda agregada, necesitamos aumentar el ingreso. Yo lo que hago es que si les pongo esta imagen y les hablo de los desequilibrios, lo que hago es para ayudar a los jóvenes es que les dejo estas flechas, ¿ok? Por eso me he preocupado por explicarles las fechas. Es decir, si yo en alguna pregunta de estas con imágenes le digo represente lo que pasa en el cuadrante 4, yo obviamente no les voy a poner nada de esto, pero en el cuadrante voy a dejar las flechas y ustedes lo que tienen que recordar es cuál es el cuadrante y que esto significa una reducción de la tasa de interés y una reducción del ingreso. ¿Ok? ¿Sí me hice explicar?
Que alguien me diga. ¿Estamos muy perturbados? Sí, profe, todo claro. Ok, bueno, ahora sí voy a estar pendiente, me quedan 7 minutos. Fíjense, ahora vamos al meollo del asunto. Esto nos deje ir a la siguiente lámina. Uy, está lentísimo para moverse. A ver. Después se me muevo por aquí, se da como 4 láminas más abajo. Ok, listo. Vamos entonces, ¿para qué hemos visto todo esto? Repito, para el profesor Baggio, el modelo ISLM ha desempeñado un papel fundamental en la historia del pensamiento económico y constituye una poderosa lente para observar la historia económica, para saber qué ha pasado históricamente. Pero también tiene mucha importancia hoy. Es decir, siempre que estamos en una situación de la economía donde la oferta está dinámica y está creciendo muchísimo, está creciendo a largo plazo, pues entonces la gente se envalentona y dice que hay que hacerle caso a los clásicos y que eso es lo que necesitamos, un crecimiento de largo plazo. Y obviamente es verdad, sin crecimiento de largo plazo, pues nosotros no tenemos forma de ir aumentando nuestro nivel de calidad de vida. Siempre que se complican las cosas y vienen las crisis de recesión, como por ejemplo las últimas, la del 2001, cuando la crisis de la que se desinflaron las .com, o la crisis del 2008, que hubo todo la ruptura de la burbuja de los papeles hipotecarios en Estados Unidos y toda la crisis bancaria internacional que eso generó, y más recientemente ahorita con la tremenda recesión que, bueno, no fue tan tremenda, gracias a Dios, precisamente por la política fiscal y monetaria, donde hubo la recesión por la parte de la pandemia, pues entonces este modelo ISLM empieza a tener una relevancia importante porque resulta que la política monetaria y la política fiscal demuestran ser efectivas para sacar a la economía de esas recesiones más rápido de lo que ocurriría si dejamos las cosas a la libre elección de los agentes económicos, ¿ok? Recuérdense que los agentes económicos se desestimulan cuando las cosas van mal, sobre reaccionan del lado negativo y entonces las caídas terminan siendo más dramáticas. Primero la inversión, que es el componente que más rápido cae, y después el consumo, ¿ok? Luego, otra cosa importante que para un estudiante de economía reviste de mucha importancia ver los efectos de la política fiscal y la política monetaria cuando consideramos simultáneamente los efectos sobre la tasa de interés y el ingreso, ya que se ajustan mucho mejor a la realidad. Es decir, vamos a tener una mejor comprensión, y es lo que vamos a ver aquí, de los efectos que tienen la política fiscal y la política monetaria expansiva de lo que sería si no tomamos en cuenta que estén los dos mercados representados en la misma gráfica. ¿Ok? Importante entonces entender que la política fiscal, bien sea contractiva o expansiva, desplaza la curva de la IS, mientras que la LM va a permanecer igual. Siempre que yo les haga planteamiento de que la política fiscal es la que está actuando, ustedes solo pueden desplazar la curva de la IS y dejar la curva LM tranquilita, ¿ok? Por el contrario, si estamos hablando de política monetaria, pues entonces desplazan es la curva de la LM y dejan la curva de la IS derechita, ¿ok? En el caso de la IS, siempre todo el impulso que va a tener la IS sobre el ingreso tiene que ver con lo que nos habla el modelo keynesiano. Es decir, la política fiscal va a ser expansiva, va a mover el ingreso porque ocurre el empuje que da el movimiento autónomo de cualquier componente de la demanda agregada, y además vamos a tener el efecto multiplicador sobre la demanda agregada, ¿ok? En el caso de la LM, obviamente todo va a depender de la relación de la demanda de dinero con la tasa de interés
y de la relación de la inversión con la tasa de interés para ver la efectividad de la política monetaria. ¿Ok? Entonces, el ingreso en la ISLM no aumenta tanto como se esperaría en el modelo keynesiano, ya que ocurre un efecto de expulsión de la inversión que es negativo y que se produce por efectos de la política fiscal expansiva sobre la tasa de interés en el mercado del dinero. Lo que les quiero decir con esto es que el modelo keynesiano sobreestimaba el efecto del multiplicador keynesiano sobre la demanda de dinero. No era que Keynes no entendía que no se generara un efecto expulsión, sino que en su modelo era difícil de representar. En cambio, en el modelo ISLM sí se puede representar el efecto expulsión perfectamente. ¿Ok? En definitiva, un aumento del gasto del gobierno, reducción de los impuestos genera un aumento del ingreso, pero por el incremento de la tasa de interés que se genera en el mercado de dinero, la inversión se contrae y se atenúa el aumento de ese ingreso. ¿Ok? Entonces, el punto central es que en el corto plazo la política fiscal desplaza la demanda agregada en señal de aumento y como la oferta agregada tiene pendiente positiva, se logra aumentar la producción real. Recuerden que esto no es poca cosa, esto es ver, romper totalmente el enfoque keynesiano, el enfoque de los clásicos, que decía que la política fiscal no tenía ningún efecto porque un aumento del gasto reducía la inversión en la misma proporción y no le pasaba nada al ingreso. Keynes, y hay reforzado con nuestro amigo Hitch, demuestra que la política fiscal sí genera aumento del ingreso de la actividad económica, aunque haya un efecto expulsión, a menos que estemos en un momento tal que el efecto expulsión sea compensado totalmente o compense totalmente el efecto del crecimiento del ingreso. Entonces, bueno, nos queda menos de un minuto. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en la tercera hora. Si tienen alguna duda,